El patrimonio es el conjunto de derechos, bienes, deudas y cargas que forman parte de una universalidad jurídica y que son susceptibles a una valoración monetaria. Los bienes y los derechos se refieren a un activo. Las cargas, las obligaciones y las deudas se refieren a un pasivo. Cuando el número de los activos es mayor que el número de los pasivos, se refiere a un haber patrimonial y hablamos de una persona solvente. De lo contrario, cuando el pasivo es mayor que el número de los activos, se refiere a un déficit patrimonial y hablamos de una persona insolvente. El patrimonio entra en la teoría del patrimonio personalidad, que dice que solo las personas pueden tener patrimonio, las personas solo pueden tener un patrimonio, las personas no pueden enajenarse en su conjunto el patrimonio en vida y las personas siempre tienen un patrimonio. Otra de las teorías del patrimonio es el patrimonio afectación, que va en contra, que supera más bien la teoría del patrimonio personalidad, diciendo que las personas pueden tener tantos patrimonios con un fin jurídico. Un bien, en sentido amplio, es todo aquello que causa una satisfacción a una persona, y en sentido estricto, es aquello que se puede adquirir y que sea susceptible a una valoración pecuniaria. El artículo 749 del Código Civil Federal dice que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Las clasificaciones de los muebles son las clasificaciones de los bienes, muebles. Los muebles pueden trasladarse de un lado a otro sin alterar su estado original, y los inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lado a otro. Fungible. El fungible se consume por su uso y puede ser reemplazado. No fungibles, no son reemplazables. Consumibles, se agotan al primer uso. No consumibles, se pueden seguir utilizando a pesar de algún deterioro. Indivisibles, al ser separados pierden su valor. Divisibles, se pueden separar sin que pierda el valor. Principales y accesorios. Principales existen de manera independiente, mientras que los accesorios dependen de la principal para poder existir. Mostrenco. Los mostrencos son los bienes muebles que no tienen dueño o se desconoce. Vacantes. Las vacantes son los bienes inmuebles que no tienen dueño o se les desconoce. Dominio público. El dominio público lo usa cualquier persona y el dominio privado lo puede adquirir de forma privada un particular. Inmuebles por naturaleza son aquellos que desde que existen no se pueden mover, no pueden desplazarse de un lugar a otro. Por destino. Los bienes inmuebles por destino son bienes muebles que se adhieren a un bien inmueble para un fin en específico. Por disposición, los bienes inmuebles por disposición de la ley son los bienes que a la ley les otorga este carácter. Muebles por naturaleza son aquellos que pueden desplazarse de un lugar a otro por sí solos o por una fuerza externa. Bienes muebles por anticipación. Por anticipación son bienes inmuebles que por anticipación se les concede un fin en específico. Por disposición de la ley, igual que los inmuebles, son aquellos a los que la ley les otorga este carácter. El derecho personal. El derecho personal se refiere entre personas, y el derecho real se refiere al que tiene una persona con un bien. El derecho real es el poder jurídico de una persona denominada titular sobre un bien
para tener el uso total o parcial de él mismo. El uso total, perdón, se refiere a que puede hacer uso, disfrute y disposición del bien. En cambio, el uso parcial se refiere solo al uso y al disfrute. El usufructo es el derecho real y temporal que tiene una persona sobre bienes ajenos. El condominio es una forma de apropiación. El condominio es una forma de apropiación que se otorga a un titular el derecho exclusivo de uso y goce, y a la vez es un derecho de copropiedad por los bienes de uso común. Una propiedad originaria es aquella que se tiene por primera vez, que tiene un propietario por primera vez. Derivada es la que pasa de un propietario a otro, y este ya no es el primero. Entre vivos y causa de muerte. Entre vivos es el acto que se hace entre dos personas vivas, y por causa de muerte son las herencias o legados. De manera onerosa es aquella que requiere un precio por el bien. De manera gratuita se da el bien a cambio de nada, como la donación. El título particular habla de un solo bien, y el título universal habla depende de una universalidad de patrimonio. Convenio. El convenio es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La compraventa es un contrato por el cual una parte se obliga a dar un bien y la otra se obliga a pagarlo en dinero y en precio cierto. La permuta es dar un bien a cambio de otro.